Un grupo de trastornos que, a diferencia de los cuadros que hemos estado viendo anteriormente, tienen un inicio, y esto es algo que recuerden, por favor, ya tienen un inicio en la adolescencia temprana y en la adolescencia intermedia, en la tardía y en los pacientes adultos jóvenes, ¿ya? Vamos a hablar acá de 3 trastornos: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y lo que es el trastorno por atraco, ¿ya? Entonces, acá hay muchas frases, chicos, ¿no? Sigo pensando que estoy gorda, como sin control, siento que no puedo parar de comer. Hay por ejemplo, en la bulimia nerviosa, chicos, hay una pérdida de control sobre la ingesta. El paciente empieza a comer y siente que no puede dejar de comer. Lo mismo sucede en el trastorno por atracón, ¿correcto? Y después de eso le invaden sentimientos de autorrechazo, desearía morirme y solo encuentro calma al vomitar todo lo que comí de más. En la guerra con el espejo eres la única que pierde, quiérete como lo quieres y gana para siempre la batalla. Son testimonios de pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Acá tenemos, chicos, una historia, un ejemplo de un adolescente de 14 años de edad que ha perdido 9 kilos en los últimos 3 meses. Lo llevan a consulta a sus padres preocupados porque, miren, dense cuenta, como es adolescente, está en el percentil 4, su índice de masa corporal para la edad, y estaba en el percentil 25. Ella piensa, en la mayoría de su infancia, niega tener problemas con la comida, dice que sus cambios alimentarios son simplemente para estar sano. Ha suprimido lácteos porque le molestan en el estómago, ha reducido la ingesta de carne porque cree que es malsana, se niega a comer la cena que prepara la madre porque es asquerosa y grasienta. Su ingesta diaria suele limitarse a una pequeña taza de avena, una fruta y una pequeña ensalada sin aliño. En el colegio realiza atletismo, dice sentirse más cansado últimamente, no pudiendo mantener el ritmo de entrenamiento previo, y al preguntarle si teme engordar, dice que no, pero rechaza incrementar la ingesta de alimento, incluso de alimentos sanos, lo que indica desagrado ante la perspectiva de ganar peso. Es normal, chicos, que una adolescente de 14 años pueda llegar a tener el requerimiento calórico con una taza de avena, una fruta y una pequeña ensalada sin aliño. No, es normal que esté en el percentil 4 de índice de masa corporal para peso. No, ¿correcto? Y respecto a este ejemplo, ¿cuál es la edad de la paciente? 14 años. ¿Qué género tiene? Mujer, correcto. Los trastornos de conducta alimentaria son mucho más frecuentes en las mujeres, ¿ya? ¿Acepta o niega tener problemas con la ingesta de alimentos? Lo niega, ¿no es cierto? ¿Quiénes la llevan a consulta y por qué? Los padres, porque les preocupa que está bajando de peso. ¿Y qué nos hace pensar los cambios en el índice de masa corporal del percentil 25 al percentil 4? Que hay una drástica baja de peso, ¿correcto? Y eso en un adolescente influirá en alcanzar su desarrollo. Probablemente, y esto era lo que les explicaba a mis alumnos en la parte práctica. Cuando uno empieza a dejar de comer, chicos, primeramente, ¿qué se degrada? ¿Qué tengo en mi hígado? Glucógeno, ¿no es cierto? O glucagón. Entonces, eso se va a degradar. Después de eso, ¿qué empieza a degradarse? La grasa. Después de la grasa, ¿qué se empieza a degradar con la malnutrición o la adaptación a la malnutrición crónica? Las proteínas. Y es muy frecuente, chicos, es muy frecuente en una paciente con anorexia que tanta es la pérdida de masa y tanto se adapta a la malnutrición que al final se adelgaza tanto la pared del ventrículo izquierdo del corazón y se puede producir prolapso de válvula mitral, pero porque se adapta a la malnutrición. Recuerden, por favor, eso. Yo alguna vez recuerdo, hace poco, chicos, en enero he visto una adolescente de 14 años que, si no me equivoco, pesaba 22 o 23 kilos y medía 1,40. Un índice de masa corporal de 10, creo que sale. Con el residente con el que estamos de guardia en la noche, me la traen de frente a psiquiatría. Cuando esa paciente primero tiene que ir por pediatría para valorar todo el medio interno, ¿no es cierto? Nosotros la sentamos, tenía una presión de 80-50, la frecuencia cardíaca estaba en 55, pero probablemente ya está adaptada a la malnutrición. ¿Por qué? Porque el organismo es sabio, va a reducir el índice metabólico. Sí, va a reducir y va a redistribuir probablemente el flujo sanguíneo hacia áreas más necesarias, corazón y cerebro.
¿no es cierto? Y lo que a mí más me llamó la atención, chicos, es que cuando le echamos en la camilla, se podía observar los cuerpos vertebrales a nivel de abdomen, y se podía palpar el latido de la aorta abdominal. Tanta era la emaciación, chicos. O sea, es dramático ver, digamos, este tipo, y se produce más que todo entre la adolescencia temprana y la intermedia, la anorexia. Y probablemente lo que también quiero que recuerden, que la anorexia nerviosa es el cuadro psiquiátrico con mayor tasa de mortalidad. O sea, estas pacientes fallecen por complicaciones médicas. ¿Ya? Recuerden por favor eso. ¿Existe la negativa por parte del paciente de incrementar la ingesta? Sí. Entonces hay un núcleo psicopatológico en los trastornos de conducta alimentaria: la excesiva preocupación por el peso y la forma corporal. Ese es el núcleo, ¿ya? ¿Y los problemas de su conducta alimentaria están afectando su funcionamiento? Sí, porque ya no está rindiendo en el deporte que practicaba, que era el atletismo. Entonces, antes de conocer las definiciones básicas, vamos a aprender a diagnosticar y a tratar. Primero vamos a conocer, chicos, las definiciones básicas, luego vamos a aprender a diagnosticar y tratar los trastornos de conducta alimentaria. Esto es muy importante, chicos, porque si ustedes recuerdan, yo se los dije en las primeras clases, ¿no? Es una de las patologías psiquiátricas donde la influencia psicosocial es muy importante, ¿correcto? Se desarrolla una relación anómala del individuo con la comida, y se tiende a evaluar excesivamente la valía personal en función del peso y la imagen corporal, ¿correcto? Y esto va a llevar a una conducta, acciones enfocadas a la pérdida de peso, rituales de comida. A nivel cognitivo, lo característico, y esta es pregunta de examen, es la idea sobrevalorada egosintónica. El paciente se siente bien, la paciente se siente bien bajando de peso. Y no es que sea una idea obsesiva, ¿correcto? No es una idea que se mete, ni tampoco es una idea delirante. La paciente voluntariamente está restringiendo la comida. ¿Por qué? Porque basa su autoevaluación exclusivamente en su peso y en su forma corporal. Y hay una alteración de la sensopercepción. La paciente está emaciada, chicos, y siente que está gorda. Pero no es, no es una alucinación, ¿correcto? Hay una distorsión. Y las complicaciones médicas, desnutrición, bajo peso, las complicaciones endocrinológicas, y finalmente lo que se produce es la adaptación a la malnutrición. Y las complicaciones psiquiátricas, ¿no? La comorbilidad y el suicidio. Y recuerden lo que les dije, ¿no? Que es dentro de toda la patología psiquiátrica que nosotros vemos, es el cuadro con mayor tasa de mortalidad, ¿correcto? Y eso incluso es pregunta ya sea de examen nacional anual de medicina o de residentado médico. Y acá hay una perspectiva histórica, chicos, ¿no? Antes, miren, antes de Cristo se atribuía en la mujer atributos voluptuosos a fertilidad. Miren esta imagen este es un pintor francés, Rubens. Miren cómo está reflejada la mujer, su forma corporal, ¿no? En el Renacimiento el atractivo de físico grueso no se separa de la fertilidad, igualmente, ¿no? Acá vemos eso. Y después aparece pues la anorexia Santa Catalina de Siena, donde esta santa, incluso Santa Rosa de Lima, chicos, se imponía castigos en no comer, pero con el objetivo de agradar a Dios, ¿correcto? Y miren las tres gracias también de Rubens, donde la mujer aparece no aparece una mujer delgada donde se observa las prominencias óseas, no. ¿Y por qué ha ido? Y miren, ha ido modificándose eso. En 1920 aún existe la asociación entre una mujer que no sea excesivamente delgada y su fertilidad. Esta actriz, ¿quién conoce a esta actriz, chicos? A ver, ¿quién es? Audrey. A ver, ¿quién ha dicho? A ver. Audrey Hepburn. Ya, muy bien, Audrey Hepburn. Y es justamente la protagonista de un libro que se llama Breakfast with Tiffany's, ¿no es cierto? ¿Quién ha escrito Breakfast with Tiffany's? Truman Capote, si no me equivoco, ¿no es cierto? Breakfast with Tiffany's. Y empieza a verse pues la delgadez como el prototipo de la mujer americana. Persiste la estilización del cuerpo para los años 60, y acá Russell acuña el término bulimia nerviosa en 1979 porque
se da cuenta de un grupo de pacientes que tenían inicialmente anorexia, empezaban a tener atracones de comida. Y se diferenciaba la evolución. ¿Por qué? Porque estas pacientes desarrollaban una anorexia, pero la bulimia la desarrollaban ya entre la adolescencia tardía y la adultez temprana, ¿ya? Y esa es una de las grandes diferencias a nivel epidemiológico. La anorexia se presenta en la adolescencia temprana e intermedia, y la bulimia se presenta en la adolescencia tardía y la juventud temprana. Recuerden por favor eso, ¿ya? Y finalmente 2000 a la actualidad, cómo se ve, digamos, probablemente el prototipo de una mujer, cuando se separa mucho de la realidad de ser saludable, ¿no es cierto? Estar delgado no significa que estoy saludable. Uno puede estar delgado, le hacen un análisis de lípidos y tiene hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Recordemos eso. Y finalmente, chicos, en el varón, ¿qué es lo que sucede, no? Siempre el cuerpo del varón ha prevalecido un cuerpo fuerte, desarrollado, musculoso. Hasta 1960 persiste esta imagen del cuerpo. En 1980 se estiliza un cuerpo con cuidado de la musculatura. Y del 2000 hacia ahora hay pues culto al cuerpo y a la masa muscular. El uso justamente de esteroides anabolizantes, ¿no es cierto? Para justamente eso. Y acá, la bulimia nerviosa es un trastorno del cual se hablaba apenas hace 3 décadas, y ahora, chicos, la bulimia nerviosa es justamente muy frecuente, ¿correcto? Pero otra de las cosas, lo que yo le digo, ¿no? Yo les doy también los tips para que recuerden. De los 3 trastornos de conducta alimentaria que estamos desarrollando, ¿cuál creen que es el más frecuente? El trastorno por atracón es el cuadro más frecuente, ¿correcto? ¿Por qué? Y recuerden esto, la anorexia está asociado a peso muy bajo. En la bulimia, el peso está normal o la paciente tiene un poquito de sobrepeso, o incluso puede llegar a tener una obesidad. Y en el trastorno por atracón casi siempre hay obesidad asociada. Ya recuerden por favor eso. Entonces, de acuerdo a la presentación clínica, tenemos categorías diagnósticas donde hay una alteración justamente en controlar el peso y deteriora significativamente la salud física y el funcionamiento psicosocial. Vamos a hablar de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y otros trastornos de conducta alimentaria. Pero algo muy importante, chicos, al igual que hemos visto en el espectro de la esquizofrenia, es muy importante podernos centrar en este grupo de trastornos como si fuera un espectro de trastornos. Porque muchas de las pacientes migran de diagnóstico a otro diagnóstico. Inician con una anorexia y después terminan en la edad adulta con un trastorno por atracón y con obesidad, ¿ya? O a veces se comparte mucho anorexia con atracones, ¿no es cierto? A veces hay, ¿no? Pero lo que define a la anorexia es el peso bajo. Eso recuerden, por favor, el peso bajo, ¿ya? Y la etiopatogenia, ¿no? Es un modelo de impulsividad, compulsividad muy similar a lo de las adicciones, ¿sí? Hay disregulaciones en los circuitos frontoestriatales, miren, dense cuenta, y acá tenemos los diferentes trastornos, ¿no? Preocupación por la forma y el peso, ideas sobrevaloradas respecto al peso, la emaciación, anorexia, el subtipo restrictivo, la anorexia, el subtipo atracones purgas, el trastorno por atracón donde el atracón y la purga propia de la bulimia, ¿ya? Y las preocupaciones por el peso y la forma, la emaciación con la conducta compensatoria, que es la restricción, donde la paciente deja de comer o come muy poco, que no llega a tener el requerimiento calórico, y al final va a ser que baje de peso, ¿sí? Y está mucho asociado, chicos, a estos trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, ¿no? Porque tiene comportamientos compensatorios, ¿no? Y los factores socioculturales. Ya hemos dicho, chicos, que influye mucho ese anhelo de delgadez, lo que nosotros vemos. Las niñas, por ejemplo, ha cambiado mucho, probablemente lo que ven como la imagen de una mujer perfecta. La imagen de una mujer perfecta es ahora, es una mujer donde se evidencia probablemente la prominencia ósea
a nivel clavicular, probablemente a nivel de columna lumbar, donde la delgadez y el vientre plano es un anhelo constante, ¿correcto? Cuando al final lo que ustedes tienen que aprender es que la valía de una persona no depende de su peso, de su forma corporal, ¿correcto? Si no, pues una persona flaca sería mejor que una persona gorda, ¿no es cierto? Si hablaríamos desde ese punto de vista, pero hay una alteración a nivel de la función cognitiva en este tipo de pacientes. Y es lo que les decía, la perspectiva transdiagnóstica. La anorexia, la bulimia, el trastorno por el trastorno de conducta alimentaria no especificado tienen características clínicas comunes, que son estas tres: sobrevaloración del peso y la imagen corporal, sobre la valía personal, tipo de dieta característica y persistente, y la conducta de control extremo del peso. Migración temporal entre los distintos cuadros, ¿no? Es un fenómeno muy inusual en psiquiatría fuera de los trastornos de conducta alimentaria. No sucede en otros cuadros, chicos. Los pacientes, muchas de estas pacientes migran de categoría a categoría, por eso se tiene muchas veces y no llega a cumplir los criterios y hablamos de un trastorno de conducta alimentaria no especificado, ¿sí? Entonces, hay dudas respecto a su existencia como categoría, y los trastornos de conducta alimentaria, ¿por qué no evolucionan hacia otros trastornos mentales? Un paciente, por ejemplo, que consume cannabis y hace psicosis, al final va a dejar de consumir y hace una esquizofrenia. No sucede eso en los trastornos de conducta alimentaria, ¿sí? Recuerden por favor eso. Y acá tenemos los circuitos frontoestriatales, ¿no? Es decir, tiene que ver mucho con el circuito prefrontal y el cuerpo estriado. Por eso hablamos de trastornos que podrían pertenecer al espectro impulsivo-compulsivo, ¿no es cierto? La disfunción de estos circuitos conlleva a que haya trastornos de conducta alimentaria. Estos pensamientos intrusivos que se cristalizan como ideas sobrevaloradas respecto al peso y la forma corporal, y el miedo mórbido a engordar que tienen este tipo de pacientes. La ansiedad y preocupación casi obsesiva por la comida y el temor a engordar, y la sensación de hambre que lleva al atracón. Las conductas compensatorias. Frente a estos pensamientos obsesivos, si hay conductas impulsivas, puede haber justamente como conducta compensatoria evitar determinados alimentos. Va a haber desnutrición, anorexia de tipo restrictivo. Va a haber, por ejemplo, la ansiedad y preocupación, evitación de algunos trastornos, y además la paciente empieza a hacer mayor ejercicio físico con el objetivo de ganar peso, perder peso, anorexia de tipo purgativo, ¿correcto? O al final la paciente empieza a utilizar diuréticos o laxantes para perder peso. Y finalmente, cuando hay conductas purgativas secundarias a un atracón, hablamos de bulimia, y hablamos del trastorno por atracón cuando solamente hay atracones y no hay conducta compensatoria, ¿correcto? Pero el paciente empieza a comer a escondidas. Y dentro de ese trastorno por atracón se habla, chicos, de ese síndrome de los comedores nocturnos. En la noche hay pacientes que comen un montón, y comen solos porque les da vergüenza que la familia los vea comer de esa manera. Y solamente calma la ansiedad después de que tienen el atracón de comida. Muy diferente a la bulimia, después de que la paciente ha comido tanta cantidad de alimentos que incluso el vómito ya no se produce autoprovocado, sino hay una regurgitación por aumento de la capacidad gástrica. ¿Ya? No se olviden de eso. Acá tenemos el ejemplo 2, miren chicos. Si lo leemos, una chica de 17 años acude a consulta porque sus padres también están preocupados porque empieza a realizar ejercicio excesivo y a veces se termina todas las golosinas de la casa, ¿sí? Entonces el entrevistador le pregunta: ¿tienes episodios donde comes demasiado y sientes el impulso repentino por hacerlo? La paciente dice: sí, lo he hecho algunas veces. ¿Cuándo tienes estos episodios? ¿Qué es lo que habitualmente comes de más? Bueno, me comí un bol de cereales y después una bolsa de papas fritas, 2 manzanas y unas cuantas galletas. ¿Cuál es el tamaño de la bolsa de papas fritas y cuántas galletas llegas a comer por vez? Las papas eran de una bolsa normal, ni del tamaño familiar ni del tamaño de ración individual. Las galletas eran las de chico con chocolate. Creo que comí 8, las que había en la primera fila del paquete. ¿Cierto?
¿Notabas si estabas comiendo sin control? Claro que no podía parar, sobre todo con las papas y las galletas. Pérdida de control sobre el ingesto, muy similar a los cuadros adictivos, ¿no es cierto? Y eso es un atracón, chicos, es la ingesta de una cantidad suficiente de comida que en general la población general no come de esa manera, ¿correcto? Y hay esa sensación subjetiva de pérdida de control sobre la ingesta. Yo he tratado pacientes chicos con bulimia que se pueden acabar un bote de, creo que el helado grande viene de 3 litros, 4 litros, en la noche, que se terminan un bote entero y después empiezan a vomitar. O digamos, los padres, ¿cómo se dan cuenta, chicos? Porque empiezan a vomitar y como el papá ya se está dando cuenta que está vomitando la paciente, empiezan a guardar los vómitos en bolsitas, ya sea debajo de su cama, y la mamá, digamos, entra a hacer la limpieza y encuentra eso, ¿correcto? O la paciente empieza después de que va a un restaurante en familia, como le preocupa, digamos, ganar peso, come rápido y de ahí se va al baño, ¿correcto? Eso es algo muy importante. Entonces, probablemente 1 o 2 por semana, pueden ser que sean 6 en total en el mes pasado. En los 2 meses anteriores al último, ¿te dabas también atracones 1 o 2 veces por semana? Sí, creo, llevo hace un tiempo, puede que 6 meses empecé a hacerlo de vez en cuando y luego se convirtió en algo habitual. ¿Te provocas el vómito o usas laxantes o diuréticos para controlar tu figura o tu peso o para liberarte de las calorías ingeridas? Traté de vomitar algunas veces, pero no se me daba muy bien, entonces se me ocurrió hacer más ejercicio. Hacer más ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, sería más que todo, al parecer esto es una bulimia de tipo, no es característicamente con purgas, ¿no? Sino más que todo con restricción, ¿correcto? Pero hay atracones. ¿Crees que el ejercicio es excesivo llegando a que dejes de hacer algunas cosas por culpa del ejercicio que realizas? Bueno, creo que los días de los atracones no salgo con los amigos porque de hacerlo no podría hacer deporte y hacer mis deberes. ¿Correcto? Y acá hablamos de la epidemiología, chicos, ¿no? Hay una prevalencia del 1 al 10%, algo que tienen que recordar que es mucho más frecuente en mujeres. Y lo que les decía, tiene el índice más alto de mortalidad de todos los trastornos mentales, específicamente la anorexia nerviosa. La prevalencia de por vida, mira, dense cuenta, ¿cuál es el que tiene más prevalencia? Lo que ya les decía, el trastorno por atracones, 5.7%. Luego, la anorexia nerviosa de 2.4 a 4.3% y 2%. Y los síndromes incompletos llegan a ser el 50 al 70%. Por eso es importante tenerlos en cuenta como si fueran un espectro de trastornos, donde los centrales, lo que les he descrito, esas 3 cosas: la preocupación por el peso, las conductas y la tendencia al desarrollo de complicaciones médicas y psiquiátricas. ¿Sí? Las diferencias, miren, dense cuenta, chicos, varón, mujer, 1 a 6, 1 a 10, y va a depender de la edad del inicio. Prepuberal, de lo que les dije, ¿no es cierto? La anorexia se inicia mucho más frecuentemente en la adolescencia temprana, ¿correcto? La bulimia en la adolescencia tardía y la adultez joven, ¿correcto? Y en la edad adulta predomina ¿qué? El trastorno por atracones, porque está asociado a obesidad, ¿correcto? E insomnio. Y en la anorexia nerviosa, ¿qué hay, chicos? ¿No? Distorsión de la imagen corporal y la búsqueda, pero voluntaria, de una delgadez extrema. Recuerden eso. No es que la paciente tiene una idea delirante, no es que la paciente tiene una idea obsesiva que le hace buscar perder peso, sino voluntariamente quiere bajar de peso, ¿correcto? Y hay una adaptación a la malnutrición y a la inanición. Y solo en estadios avanzados se pierde el apetito. Si una paciente, por ejemplo, deja de comer y sigue evolucionando el cuadro, chicos, ¿a partir de qué se sintetizan los neurotransmisores? No, a ver, de triptófano, de aminoácidos. Si la paciente no come, ¿de dónde va a tener el sustrato para sintetizar neurotransmisores? Pues muchas veces el psiquiatra piensa que le tengo que dar fármacos a la paciente que tiene anorexia, cuando el tratamiento de elección es la restitución de la conducta alimentaria, de comer, pero de manera gradual, ¿correcto?
las alteraciones conductuales que viene a ser la inanición autoinducida de intensidad significativa, y a nivel psicopatológico está la idea sobrevalorada. El sello característico de los trastornos de conducta alimentaria es la idea sobrevalorada, que es egosintónica. La paciente se siente bien bajando de peso. La paciente se siente bien vomitando después del atracón. El paciente calma su ansiedad, que tiene trastorno por atracón, después de tener el atracón. ¿Correcto? Y a nivel fisiológico, signos y síntomas médicos de inanición o adaptación a la malnutrición y la distorsión de la imagen corporal. Eso es la anorexia nerviosa. Y acá tenemos los diferentes cambios, chicos, que suceden. Entonces, tenemos que tratar de entenderlo como hemos hecho la formulación del caso en psiquiatría, ¿no? Es decir, con factores precipitantes, predisponentes y perpetuales. Precipitantes, que puede ser cambio de colegio, fallecimiento de un amigo, de padres. Disposicionales, alteraciones en la función de serotoninérgica, dopaminérgica o polimorfismos del factor neurotrófico derivado del cerebro. Factores de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Rasgos de personalidad. Esto es algo muy importante. La anorexia está más que todo asociado a rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo, buscar el control por todas las cosas. Y la bulimia está más asociada a la impulsividad y al trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Recuerden por favor eso, esas dos cosas, es importante, ¿ya? Y finalmente la comida deja de ser apetitiva y se vuelve aversiva, se adopta una estrategia de evitación de aquellos estímulos relacionados con la comida y se tiene la conducta de evitación de la comida, ¿no? Y luego hay fase inicial del síndrome de desnutrición en la anorexia, y se producen las complicaciones a largo plazo y la adaptación a la malnutrición. Entonces, una dieta sin control clínico, sin el conocimiento de la familia, realizada, chicos, por un adolescente, no debe ser pasada por alto por la familia ni tampoco por el médico de atención primaria. Entonces, va a empezar a suceder esto, ¿no? Van a empezar el cerebro se va a empezar a adaptar, ¿correcto? Va a haber menos noradrenalina, más serotonina, ¿correcto? Factor liberador de corticotropina, neuropéptido Y, colecistoquinina y grelina. Entonces, solo los casos extremos con un índice de masa corporal menor a 15 llegan al especialista. El resto, chicos, todavía se mueven en un intervalo de normalidad, aunque en realidad sí tienen el trastorno. Y acá tenemos las complicaciones médicas, ¿no? La bradicardia, la hipotensión, cambios ortostáticos, hipotermia, poiquilotermia, la atrofia muscular, por lo que les he explicado cuando se va adaptando la paciente a la malnutrición. A nivel del sistema nervioso central, dilatación de los ventrículos por pérdida de tejido cortical. A nivel cardiovascular, edema periférico. A nivel renal, azoemia prerrenal, porque hay degradación de proteínas. A nivel hematológico hay, chicos, algo muy importante, si ustedes van a ver en su práctica clínica sin alguno, especialmente en Moisés Ceres y Monorio Delgado, ¿no? Donde a veces se hospitaliza pacientes con anorexia. Lo característico del hemograma es la leucopenia con linfocitosis relativa, ¿ya? Lo que vemos en la anorexia nerviosa. A nivel gastrointestinal, retraso en el vaciado gástrico, dilatación gástrica, disminución de la lipasa, porque ¿qué creen que va a pasar? ¿Dónde chicos, el organismo de dónde va a sacar energía? Incluso hasta va a empezar a adelgazarse el músculo liso del intestino, ¿correcto? Y la paciente no va a experimentar diarrea, sino se va a estreñir, ¿correcto? Y a nivel endocrino, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que, si la mujer pierde grasa, de dónde va a sacar el sustrato para sintetizar hormonas sexuales? Entonces, ¿qué va a generar? Amenorrea, falta de desarrollo mamario en un adolescente. ¿Y cuánto impacto tiene en un adolescente que recién está iniciando la adolescencia? La pubertad se va a alterar o no va a haber. ¿Se dan cuenta? Y a nivel de la bulimia, una de las complicaciones, pues chicos, es lo que se llama el síndrome de Borgey o la rotura gástrica por tanto vómito. Y lo que se puede observar también, chicos, es la erosión del esmalte dental. Y secundario, eso también es pregunta que se les hace,
es lo que se denomina el signo de Russell. Yo tengo mi mano, ¿no es cierto? Y la mujer, cuando introduce el dedo para vomitar, empieza a generar callosidad con los incisivos en el dorso de la mano. Entonces yo veo eso y eso se llama signo de Russell. En la bulimia nerviosa, Russell. ¿Quién acuñó el término de bulimia? Que les expliqué, Russell. Por eso se llama signo de Russell. ¿Ya? Y otra de las cosas, si a cada momento uno está vomitando, ¿qué creen que va a pasar con una de las glándulas que tenemos a nivel craneal para tratar de contrarrestar esa acidez que hay en la cavidad oral? A ver, pensemos nomás, a partir de los conocimientos que tenemos en fisiología, ¿qué se va a hipertrofiar? ¿Qué glándula se va a hipertrofiar? ¿Qué glándula secreta contenido alcalino a nivel craneal? No, las salivales, ¿no? Hay otras glándulas que secretan contenido alcalino y hacen que uno, cuando ve a la paciente, ve como si tuviera una carita de luna llena. ¿Qué glándulas tenemos acá? Las parótidas, hay hipertrofia parotídea, ¿ya? Hipertrofia parotídea para tratar de contrarrestar el contenido ácido de los vómitos frecuentes en la bulimia nerviosa. ¿Correcto? Es fácil recordar eso. ¿Y qué creen más que va a pasar, chicos, ¿qué pasa cuando uno vomita? Se incrementa la presión intratorácica y pasa esa presión también a nivel de conjuntivas y a nivel de párpados. Yo puedo encontrar petequias. ¿Ya? Eso es lo que a veces nosotros observamos. ¿Ya? Puede haber arritmias, a nivel de dental se observa pérdida del esmalte de la superficie lingual de los dientes y gastrointestinal, inflamación de las glándulas parótidas. Y si se inflama, si hay hipertrofia parotídea y yo pido amilasa, la amilasa va a estar elevada, ¿correcto? Y como hay pérdida, chicos, como hay vómito, se va a producir pérdida de ¿qué? ¿Qué se va a producir? Acidosis, alcalosis. Alcalosis metabólica, ¿no es cierto? ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. Parecía como si estuviéramos haciendo medicina interna, ¿no es cierto? Pero no es medicina interna, es psiquiatría. Yo a mis colegas de medicina interna siempre les llamo la atención, porque piensan, cuando tienen una anorexia nerviosa, creen que la paciente está 2 días en medicina interna y ya la quieren transferir a psiquiatría, cuando tienen que corregir un montón de cosas del medio interno, y eso no lo pueden corregir inmediatamente porque una paciente con anorexia nerviosa puede hacer un síndrome de hiperalimentación y se puede morir. ¿Ya? Entonces, a nivel conductual hay limitación de la ingesta, ejercicio excesivo, conducta purgativa, vómitos autoinducidos, uso de laxantes diuréticos o esconde alimentos o rituales en la ingesta. Muchas de estas pacientes, por ejemplo, chicos, demoran mucho en comer o cortan, por ejemplo, la comida en pedacitos chiquititos, ¿sí? Y a nivel cognitiva, las ideas sobrevaloradas que son egosintónicas en la anorexia nerviosa y las complicaciones que ya hemos dicho. Ayuno y vómitos, endocrinológicas, disminución de la grasa corporal, que va a llevar a que exista disminución de gonadotropinas, anovulación, amenorrea, déficit de estrógenos, infertilidad. Y además, ¿qué más va a pasar, chicos? Si no hay estrógenos, no hay progesterona, se altera el metabolismo óseo y hay incremento de riesgo de ¿qué? ¿De dónde creen que va a sacar el organismo calcio para modular la función normal cuando se va adaptando a la malnutrición la paciente? El hueso, esa paciente se cae y se fractura. Entonces, una fractura en una paciente adolescente me tiene que hacer pensar que esta paciente puede tener una anorexia nerviosa, ¿sí? Y las psiquiátricas son trastornos de ansiedad, depresión y el espectro del trastorno obsesivo-compulsivo. Miren la distorsión de la imagen corporal, el anugo, chicos, porque al perderse hormonas sexuales netamente femeninas, predomina en cierta manera la testosterona y empieza a haber distribución de vello corporal en áreas donde no debería existir. Y vean la emaciación, la pérdida de la masa muscular. La comorbilidad psiquiátrica también es alta, chicos, ¿no? En la anorexia nerviosa predomina, como les he dicho, rasgos obsesivos compulsivos de personalidad.
¿correcto? Y en la bulimia predomina netamente el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite por la impulsividad, para que nos demos cuenta de eso. Y acá pasamos a los criterios diagnósticos, que puede ser tipo restrictivo cuando se hace ayuno, se hace ejercicio, y tipo atracones purgas, que puede existir anorexia con atracones purgas, donde hay atracones, pero puede incluir el uso de laxantes para facilitar la purga, laxantes o diuréticos. Y se clasifica la gravedad, y esto también es pregunta, ¿no? La gravedad se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal. Extremo menos de 15, grave de 15 a 15.9, pero en niños y adolescentes utilizar eso, no, tengo que utilizar ¿qué? Las tablas de la OMS y el Z-score, ¿no es cierto? El Z-score para poder valorar eso. Porque específicamente recuerden que la anorexia nerviosa se inicia en la adolescencia temprana. Y el curso y el pronóstico. A ver, vamos a ver, chicos, en qué diapositiva estamos. Para poderte, porque ya me he pasado 15 minutos, ¿no? Yo puedo seguir hablando hasta más tarde todavía, pero ustedes no tienen que ir a casa. El día de mañana, chicos, ya terminamos todo, ¿no?